6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua. Pero Jesús celebró la cena de Pascua una noche antes. Si faltaban 6 días para la Pascua, ¿cuántos días le faltaban a Jesús? 5 días. 4 días para su pasión. Recuerden que la noche del Jueves Santo es cuando comienza su pasión, cuando es capturado en el Monte de los Olivos, ahí es capturado. Pero yo pensaría que la pasión de nuestro Señor Jesucristo no comienza cuando lo capturan. Si vamos a hablar de manera estricta, cuando comienza es en la cena. En la cena, por varios motivos. ¿Saben por qué? Porque en la última cena es donde por primera vez, como decíamos ayer, se celebra la primera Eucaristía, donde Jesús nos da su sangre como alimento y nos da su cuerpo como alimento también, pero también donde experimenta el dolor de la traición de Judas, cuando él mismo dice: les aseguro que hoy esta misma noche se escandalizarán de mí y uno que está a la mesa me va a entregar. Incluso hay un error. A Judas en el cuadro de la Santa Cena lo ponen lejos, ¿se han fijado? Lo ponen lejos y Judas no estaba lejos, porque nos dice Jesús que aquel que moja su pan en el mismo plato es el que lo va a entregar. Entonces, ¿qué significa? Que Judas no era un discípulo lejano de él, era un discípulo muy cercano a él. Alguien tan cercano que incluso, como nos dice hoy el Evangelio, hoy nos aparece ese dato interesante en el Evangelio, que quien era el ecónomo de los apóstoles, del grupo de Jesús, era Judas. Todas las ofrendas que daban para que comieran, para que compraran esto, para que compraran lo otro, era Judas quien lo recibía en la bolsa. Era el ecónomo. ¿O cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? El tesorero. Era el tesorero. Cuidado con los tesoreros, ¿verdad? Nada. Judas ya tenía la maldad en su corazón. Judas ya tenía la maldad en su corazón y nos dice hoy el texto del Evangelio que todo lo que echaban, así nos dice hoy,
¿verdad? Todo lo que echaban en esa bolsa, se lo robaba. Esto lo dijo, dice, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Ahí está, ¿ve? Se robaba lo que echaban en la cartera. Judas, sacaste unos 3 pesos para comprar pan. Ya no hay, Señor. Ya lo dimos a los pobres. Judas, comprame una hamburguesa, ¿verdad? No habían hamburguesas, no sé qué había para comer en ese entonces, ¿verdad? Y entonces ya no hay, Señor, se acabó, se lo di a tal viuda. Porque también nos cuenta que Jesús decía que dieran ofrendas a los pobres, ¿se acuerdan? De lo que le daban a ellos, también era algo que lo daban a los pobres, pero no lo daban, sino que Judas se lo robaba. Judas se lo robaba. Entonces Jesús dice, el que moja su pan en mi mismo plato es el que me va a traicionar. Significa que cuando estaban comiendo, Jesús le estaba dando de su plato a Judas. Así amó el Señor a Judas. Algunos podrían decir, quizás Judas estaba resentido con el Señor, ¿verdad? Como el preferido era Pedro, el preferido era Juan, el discípulo amado. Quizás Judas como por venganza y por celos lo traicionó. No, hermanos. Judas era un discípulo amado por el Señor. El Señor amó a Judas. Lo amó y le dio un cargo importante. El administrador de sus bienes, de todo lo que tenía. Y aún así, fue tan cruel y tan malvado que le puso precio al amor de su Señor. Y cuando llegó al monte de los olivos, Judas llegó y le dio un beso. Judas le dice, ¿con un beso traicionas a un amigo? ¿Con un beso? ¿A eso has venido? Qué escenas más tristes, ¿verdad, hermanos? Miren, ayer hablábamos de que la Semana Santa es un tiempo para recogimiento, para reflexionar, pero qué cosas más tristes, ¿verdad? Qué cosas más tristes contemplar la traición de un amigo, alguien que ha amado y que incluso, es que el corazón perverso, hermanos, el corazón malvado, no necesita motivos para destruirle la vida a otra persona. Ya tiene la maldad en su corazón y solo lo que tiene en su corazón es lo que tira a las demás personas para destruirlo. Alguien podríamos decir, no, padre, pero yo pensé que esa persona no era malvada. ¿Cómo no? La maldad ya la tenía en su corazón y lo único que hizo fue sacarlo, sacar esa maldad para destruir. Fíjense, Judas contempló los milagros que Jesús hizo. Resucitar a aquella niña, resucitar a aquel joven, resucitar a Lázaro, enfrente de ellos. Devolvió la vista a los ciegos, levantó paralíticos, calmó la tempestad del lago, obró la pesca milagrosa, curó a leprosos. O sea, contempló tantas cosas con sus ojos, pero no fue capaz de abrir su corazón al Señor. Esto, hermanos, es importante para nosotros, porque miren, aquí es donde entra esta parte muy importante en nuestro proceso de conversión. A veces pensamos que si el Señor se apareciera o obrara milagros, la gente cambiara. No, hermanos. La gente no va a cambiar ni aunque vea milagros, ni aunque experimente milagros, ni aunque vea los milagros que Dios hace. Si su corazón, un corazón perverso, un corazón malvado, en vez de cambiar, se va a ensañar más contra el bien y va a buscar destruir todo lo que se le ponga a su frente, porque solo hay maldad en su corazón. Porque la conversión es una decisión. Yo decido cambiar.
Yo decido cambiar mi vida. Yo decido abrirle mi corazón al Señor y decirle: Señor, entra en mi vida. ¿Ve? No vengo a aparentar lo que no soy. No vengo a ponerme una máscara de aparentar que soy bueno, que yo no soy malo. ¿Ve? Yo sí soy esto, yo hago aquí, yo hago allá. Cuando en mi corazón solo hay envidia, resentimientos, egoísmo y deseo de maldad, y ver cómo le destruyo la vida a otra persona. Y puedo estar aquí metido en la iglesia. Y puedo pasar metido en la iglesia, incluso puedo pasarme confesando, puedo pasar comulgando. En un corazón así, la Eucaristía no sirve de nada. Para bien, ¿verdad? Para mal sí. Acuérdense, esta frase nunca tienen que olvidarla. El corazón de Judas era un corazón perverso. Incluso en la noche del Jueves Santo, Judas ya había decidido vender a su Señor. Ya había decidido venderlo. Y cuando Jesús celebró la última cena, Judas estuvo ahí. El Señor le lavó y le besó los pies a Judas. El Señor le dio su cuerpo y su sangre a Judas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando Judas tomó el pan y lo comió, ¿quién entró en él? El diablo. El diablo, hermanos. El diablo entró en él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra apertura hacia Dios? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos delante del Señor cuando nos acercamos a la iglesia? Cuando nos acercamos al Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra disposición? Porque, hermanos, si solamente venimos a la iglesia para calentar una banca, para ocupar un lugar, y no dejamos que Dios entre en nuestra vida, y le ponemos obstáculos, y no queremos cambiar, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Dios nos invita a seguirle. Dios nos invita a buscarle. Pero ese buscarle significa iniciar mi proceso de conversión. Y ese iniciar mi proceso de conversión, ¿qué significa? Esa lucha diaria que yo voy a ir poniendo. ¿Por qué? Por ir cambiando. ¿Y en qué cosa? Bueno, cada uno de nosotros sabemos cuál es la parte de nuestra vida, la que tenemos que trabajar y la que tenemos que luchar más por cambiar. Quizás sea mi actitud de criticar a las demás personas, ¿verdad? Siempre ando fijándome en lo que los demás andan haciendo, siempre ando fijándome y criticando. Y quizás no lo digo de palabras, sino con mi mente, ¿verdad? Porque ustedes saben que la mente, como dijo Santa Teresa de Ávila, es la loca de la casa, ¿verdad? Que nunca está quieta. Nunca está quieta. La mente anda así, ¿ves? Arriba y para abajo, metiéndose en lo que no le importa, ¿verdad? Entonces, aprender a frenar mi mente, ¿verdad? Y decir, no, esto no tengo que pensarlo. Perdóname, Señor, por estar pensando esto. No tengo que pensar esto. En vez de darle rienda suelta a mis malos pensamientos, ¿verdad? Mi carácter, mi falta de paciencia, mi tacañencia a veces, porque esa es otra cosa, ¿verdad? El pecado de omisión acuérdense que es aquel bien que yo puedo hacer y no lo hago. Cuando yo veo la necesidad de mi hermano y lo que hago es voltear para otro lado porque ojos que no ven, corazón que no siente. O cuando yo no tengo paciencia con las personas que viven conmigo. O soy desobediente en mi casa, mis papás me están diciendo esto y yo hago otra cosa. O quizás con mi esposo o mi esposa, ¿verdad? No tenemos paciencia, no hablamos, siempre estamos gritando. ¿Qué área de mi vida yo estoy trabajando? O quizás con mis hijos no tengo paciencia, con mis hermanos, con mis vecinos. O en el movimiento en que yo estoy, ¿verdad? No le tengo paciencia a mis hermanos. Acuérdense que en un movimiento esta es una cosa muy importante que a veces nos olvida. Todos los movimientos tienen grados. Aquí, graditas. Y en esas gradas hay personas. Hay unos que están más avanzados, otros que van a la mitad, otros que están comenzando, otros que están bien arriba. ¿Y eso qué significa? El proceso de madurez que han llevado en esos movimientos. Pero a veces el que está allá arriba
quiere que el que está comenzando se comporte como el que está ahí arriba. Y no tenemos paciencia y exigimos a esa persona, a aquella persona que está comenzando a integrarse en la iglesia, mire, venga, ¿y por qué no vino? Es que tenía compromiso en mi casa. Ah, no, hombre, y su fidelidad, pues, y su amor, y empieza a reclamarle a aquella persona. Cuando no entiende que el nivel de madurez, de entrega y de fidelidad de esa persona está comenzando ahorita. En vez de achacarle y hacerle ver que no sirve de nada, que es un inútil, decirle, tranquilo hermanito, yo así comencé, al principio cuesta, pero poco a poco uno va avanzando. Mire, hay que pedirle al Señor, hay que orar, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor la fuerza, porque a veces cuesta, a veces desprenderse, ¿verdad? De esto, entonces mire, yo antes, y es que me atrasaba en esto, me atrasaba en lo otro, a veces la tentación para que uno no vaya, pero no se preocupe, si hoy no pudo ir, pues la otra semana vaya. Esa es la forma de un cristiano, ¿verdad? Pero a veces desanimamos a la otra persona, ¿verdad? Porque no hemos entendido que en el proceso de conversión, de seguir al Señor, vamos despacio. Es un proceso lento. Miren los discípulos del Señor. ¿Qué nos decía ayer que leíamos la pasión de Cristo, verdad? Todos se van a escandalizar por mi causa. Señor, aunque todos te abandonen, le dijo Pedro, pero yo antes muerto que dejarte. Pedrito, le dijo el Señor, hoy mismo me habrás negado 3 veces. No, le dijo, aunque me toque morirme. Y ya Jesús no peleó con él, mejor lo dejó hablando solo. Porque Jesús sabía la humanidad que había en esa persona. Jesús, hermanos, es nuestro amigo. Miren, uno de los datos interesantes, ver el lado humano de Cristo, ¿verdad? Hoy, ver cuando Lázaro murió, él se puso a llorar. Lloró Jesús cuando murió Lázaro, porque era su amigo. Era su amigo. Y hoy, ¿verdad? Vemos a Jesús 5 días antes de la Pascua, no quiere irse. No quiere irse sin antes despedirse de sus amigos. Y no una sola vez, dice que cuando Jesús iba hacia Jerusalén, Betania está aquí y a 2,5 kilómetros está Jerusalén. Entonces era un pueblito que estaba antes de llegar a Jerusalén. Entonces Jesús siempre pasaba visitando a esa familia. Marta, María y Lázaro, siempre, y se quedaba ahí. Se quedaba. Marta, María y Lázaro siempre le ofrecían alojamiento, le ofrecían comida. Y cuando llegaba Jesús era una alegría para ellos, porque había llegado Jesús a visitarlos. Estaba ahí con ellos. El don de la amistad. Hay que aprender a valorar y a cuidar a nuestros amigos. Hermanos, no todas las personas que se acercan a nosotros son amigos. La palabra de Dios dice, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Porque los amigos se cuentan con los dedos de una mano y hasta sobran dedos, dicen algunas personas, ¿verdad? Porque no cualquiera está dispuesto a echarle lomo a usted cuando está pasando momentos difíciles. Cuando usted tiene una prueba difícil, cuando usted está mal y esa persona está ahí, esa persona es un amigo. Pero aquel que solo está en sus triunfos, en sus logros, y cuando hay que salir a pasear, cuando hay que salir a gozar y cuando todo va bien, esos no son amigos. Los amigos verdaderos son aquellos que van a estar con usted, no solo en los momentos difíciles, sino aún en los momentos más difíciles. No solo en los bonitos, sino en los difíciles. Pero aquel que solamente está para achacarle sus defectos, para echarle en cara lo inútil que es, y cuando usted está mal, lo que hace es hundirlo más, ese no es un amigo. Ese no es un amigo. Un amigo no es el que te condena ni te juzga, sino el que te ayuda a ser una mejor persona. Ese es un amigo, ¿ve? Porque como decía al principio de la Santa Misa, personas que nos echen en cara nuestros defectos, nuestros errores, hay suficientes. Personas que nos ayuden a superar, eso valen oro. Y hay personas, hermanos, que solamente se acercan para eso, para ver cómo te destruyen,
para ver cómo te hacen daño, cómo te quitan la paz. Personas que se acercan a usted solamente para inducirlo en un vicio, para inducirlo a que destruir su vida. Esos no son amigos. Dios nos libre de esas personas que solo se acercan para quitarnos la paz, para quitarnos la alegría, para ver cómo nos embaucan, nos engañan y al final nos hunden. Dios nos libre de esas personas, porque esas personas no son amigos. Amigo es aquel que está contigo para ayudarte a ser una mejor persona. Acuérdese de eso. Para ayudarte a descubrir tu potencial, para ayudarte a descubrir que tú eres más que lo que las demás personas podrían opinar de ti, que eres más que un simple error, una equivocación en la vida. Un amigo es aquel que te ayuda a descubrir la enseñanza de aquella equivocación para aprender de ella y crecer más y agarrar más experiencia. Amigo es aquel que te dice, ve, no te preocupes, mira, es interesante lo que te pasó, aprende la lección de eso y crece. Ese es un amigo. Pero aquel que te dice, no, vos sos un inútil, sos un tonto, no servís, pasmado, ¿eh? No, huye de esas personas. Hoy es el día de los amigos. Jesús va a visitar a sus amigos, a despedirse de ellos. Por eso encomendemos en este día a todas aquellas personas que se acercan a nosotros y nos hacen el bien. Aquellas personas que no solamente pasan para ver qué te quitan o qué se aprovechan de ti o buscar otra cosa en tu vida, sino aquellas personas que llegan para quedarse y para ser tus compañeros de camino por esta vida. ¿Quién es el mejor cirineo? Un verdadero amigo, ¿eh? ¿Quién es el mejor cirineo en nuestra vida? Aquel amigo que ha decidido compartir su vida y caminar con nosotros en esta vida que no es fácil. No es fácil, hermanos. Ahí está Cristo en ese amigo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.